Hola a todos, alumnos, profesores y padres. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy nos encontramos junto a Joaquín Martínez, Ignacio Díaz, Salvador Santucci y Juliano Finocchio. Y las damas, Uma Grosso, Suyay Caballero y Paloma Farrando. En este episodio vamos a hablarles sobre un acontecimiento que marcó profundamente la historia de nuestro país, la Guerra de Malvinas. Una historia que cada argentino debería conocer, no solo como una fecha de un libro de historia, sino como lo que significó para miles de personas, tanto las que dejaron su vida luchando en las islas, como las familias que aún lamentan sus pérdidas. En este rato les comentaremos sobre el conflicto que envolvía a la Argentina en aquella época y todo lo que ocurrió durante y después de la guerra. Para entender la historia, primero hay que saber todo lo que ocurría en el país en aquel entonces. La Argentina estaba en crisis, y no desde hacía poco, sino 7 años, en los que la economía y hasta los derechos de las personas se veían gravemente afectados. En lo que respecta al gobierno, se enfrentaba a mucha inflación, empresas endeudadas, quiebras y cierres, aumento del desempleo y una gran caída en el poder adquisitivo, problemas heredados del modelo económico implementado durante la dictadura. En el marco del proceso de reorganización nacional, una dictadura cívico-militar que gobernó a la Argentina desde el golpe del Estado del 24 de marzo de 1976 hasta la entrega incondicional del poder al gobierno de Raúl Alfonsín, que fue elegido por los ciudadanos el 10 de diciembre de 1983. Durante esos años de dictadura, el gobierno ejerció la censura, prohibió la actividad política y llevó adelante una represión sistemática contra quienes consideraba opositores. Esto incluyó detenciones ilegales, persecuciones y la desaparición de miles de personas, en un periodo que dejó una marca muy profunda en la sociedad argentina. Sumado a esto, la población comenzaba a manifestarse cada vez más contra la dictadura, denunciando la falta de libertades y las violaciones a los derechos humanos. Sabiendo esto, también hay que recordar la historia de las islas. Una historia que tiene su origen mucho antes de la guerra de 1982, ubicada en el Atlántico Sur. Estas islas fueron objeto de interés de distintas potencias europeas desde el siglo XVIII. Mucha gente piensa que las islas fueron descubiertas en 1501 por Américo Vespucio, durante su hallazgo del sur del ahora continente americano. Pero hay registros que demuestran lo contrario. Ya existía una tribu viviendo allí, los yamanas, una comunidad canoera de cazadores-recolectores que se movilizaban en la región, según un artículo reciente del CONICET. Hay muchas teorías sobre quién descubrió las Malvinas, que son muy importantes para entender por qué los británicos las creían suyas. Algunos piensan que fue John Davis en 1592 o Richard Hawkins en 1574, pero la versión más segura es la de la navegación financiada por Anthony Curry, quinto vizconde de Falkland, de donde obtienen su nombre en inglés las Malvinas, que dio como primer desembarco británico, aunque sin la intención de tomar su posesión, sino cazar animales marinos. Luego de esto, en 1764, Luis Anthony de Bougainville fundó el primer asentamiento humano en las Islas Malvinas, en una ciudad llamada Port St. Louis, en la isla oriental, y nombró al archipiélago Isles Malouines, de donde proviene su nombre actual. Al mismo tiempo, en el lado occidental llegaban los españoles, cosa que generó gran tensión, pero que siguió así hasta 1810, año en el que el virreinato del Río de la Plata dejó de formar parte de la colonia española, dejando a las Islas Malvinas como herencia directa a la próximamente República Argentina. Una vez las islas eran nuestras, empezaron a llegar muchos barcos del exterior que venían a explotar los recursos de la zona, por lo que Vernet, gobernador en aquel entonces, ordenó la captura de 2 barcos estadounidenses que cazaban focas, lo que desencadenó en un ataque que destruyó las islas y las declaró sin dueño. Debido a esto, en 1833, Gran Bretaña tomó posesión, obligando a los habitantes a bajar la bandera argentina. A lo largo del siglo XIX y XX, la Argentina mantuvo su reclamo de manera constante, tanto a nivel diplomático como en organismos internacionales. En 1965, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconocía la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e
incitaba a ambas partes a negociar una solución pacífica. Durante las décadas siguientes hubo intentos de diálogo entre ambos países, pero no lograron llegar a un acuerdo definitivo. Y así llegamos al año 1982, en el que los conflictos económicos y sociales de la Argentina, junto a los problemas que existían por la usurpación de las Malvinas, dieron lugar a una fuerte decisión por parte del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri: llevar adelante una acción directa para recuperar el control de las islas. Otra cosa para preguntarse es, ¿por qué son tan importantes las Malvinas para ambos países? Bueno, a lo largo del tiempo, las islas se convirtieron en un punto estratégico clave, ya que funcionó como base militar y fue un lugar donde ocurrieron varios enfrentamientos navales en ambas guerras mundiales, además de ser los puntos más cercanos al paso entre el Océano Pacífico y Atlántico, permitiendo controlar el tráfico marítimo y las rutas de navegación, algo fundamental antes de la apertura del Canal de Panamá. El incidente que desató la guerra fue causado por Constantino Davinov, un empresario argentino que desembarcó junto a 41 trabajadores en las Islas Georgia, con el objetivo de desmantelar instalaciones balleneras abandonadas, para luego vender lo que encuentren como chatarra. Esta acción fue autorizada por el Reino Unido, ya que tenía el control sobre las islas. Sin embargo, durante la extracción, algunos de los trabajadores izaron una bandera argentina. Para los ingleses, este fue un acto tomado como una provocación y explotó en los medios de comunicación como una invasión argentina. Gracias a esto, decidieron mandar un buque de patrulla hacia las Malvinas con la orden de despojar a Davinov y a sus trabajadores. La Operación Alfa fue un plan secreto de la Armada Argentina para infiltrar personal militar bajo apariencia civil en las Islas Georgias del Sur. Los argentinos enviaron una flota de tropas hacia las islas para de una vez por todas recuperarlas. Este movimiento fue detectado por los británicos y pidieron intervención de Estados Unidos por si se desataban conflictos mayores. En Gran Bretaña, la primera ministra Margaret Thatcher, que junto a Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, decidieron enviar al secretario de Estado Alexander Haig para intentar mediar en la situación y proponer una solución diplomática antes de que la guerra estallara. Esto no funcionó debido a que en la Argentina ya se tenía en marcha la Operación Rosario, operación comenzada el 2 de abril y que sería el plan definitivo para la recuperación de las islas. El plan constaba en un desembarco militar argentino con el objetivo de tomar el archipiélago. Pero, ¿el objetivo de esta guerra era recuperar las Islas Malvinas? No. Bueno, ¿sí o no? La idea de comenzar una guerra no respondía únicamente al reclamo histórico de soberanía, sino también a una estrategia del gobierno militar para sostenerse en el poder. Frente a la pésima situación del país, el conflicto para las islas aparecía como una oportunidad para generar unidad nacional y desviar la atención de los problemas internos. Además, el gobierno confiaba en que la recuperación sería rápida y que el Reino Unido no respondería con una guerra a gran escala, o que en todo caso habría apoyo internacional que favorecería a la Argentina. Sin embargo, estas suposiciones resultaron equivocadas y lo que comenzó como una estrategia política terminó convirtiéndose en un conflicto armado con profundas consecuencias para el país. Así, el 30 de marzo de 1982, solo 3 días antes del desembarco, la CGT organizó una masiva marcha en la Plaza de Mayo, bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, que iba totalmente en contra del gobierno de Galtieri y fue salvajemente reprimida por la dictadura. Se creía que esto sería el fin del régimen militar, pero luego del anuncio del plan de recuperación de las Malvinas, otra multitud se unió en Plaza de Mayo, pero esta vez para vitorear al presidente y escuchar su declaración de guerra. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mientras tanto, en la isla Malvinas ya comenzaba la acción. A partir de las 2:30,
comenzaron a llegar botes de goma y callas en la playa cercana a Puerto Argentino. Alrededor de las 6 de la mañana desembarcaron vehículos blindados con infantería marina y el Regimiento 25, que empezó a rodear puntos estratégicos como la Casa del Gobierno. Aproximadamente una hora después, a las 9:15 después del enfrentamiento, en la casa del gobernador Rex Hunt, los británicos decidieron rendirse, ya que los argentinos los superaban ampliamente en cantidad de personas y armas. Al mediodía hubo una ceremonia en Puerto Argentino, también conocido como Puerto Stanley, en Gran Bretaña, en la que se hizo la bandera argentina y se dio finalizada la operación militar. Durante unos días, los soldados convivieron con los malvinenses, pero lentamente comenzaba a haber una desconexión entre lo que los medios argentinos decían y lo que realmente sucedía. Los soldados, que eran mayormente chicos de 18 o 19 años que estaban en el servicio militar, estaban en una gran desventaja frente a las fuerzas del Reino Unido. Tenían un equipamiento insuficiente, enfrentaban serios problemas de logística y abastecimiento y además debían soportar el clima hostil, con bajas temperaturas, fuertes vientos y largas jornadas en condiciones muy duras, lo que afectaba tanto su rendimiento como su estado físico y anímico. Pero a pesar de esto, muchos argentinos se ofrecían como voluntarios para ir a luchar. El conflicto armado comenzó como tal el 1 de mayo en Puerto Argentino, con una sucesión de bombardeos por parte de Gran Bretaña, que acabaron con una gran cantidad de los soldados argentinos. A partir de esto, el conflicto se fue intensificando por los contraataques por nuestra parte. El hundimiento del Ara General Belgrano fue uno de los hechos más impactantes de la Guerra de las Malvinas. Ocurrió el 2 de mayo de 1982, cuando el crucero argentino fue atacado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. El buque se encontraba fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos, lo que generó una gran controversia internacional. Tras el impacto de los torpedos, el barco comenzó a hundirse rápidamente en las frías aguas del Atlántico Sur. Como consecuencia, murieron 323 tripulantes argentinos, convirtiéndose en la mayor pérdida de vidas en todo el conflicto. Ante este acto, la Junta Militar ordenó endurecer el discurso, por lo que los medios argentinos intensificaron las propagandas, resaltando únicamente los conflictos en los que las tropas argentinas tenían victoria. Sin embargo, la realidad en las Malvinas era cada vez peor. En Argentina se llevó a cabo las 24 horas de las Malvinas, en la que la transmisión del 8 y 9 de mayo se buscó recaudar fondos para ayudar a los combatientes en Malvinas. Se recibieron tanto aportes millonarios de famosos como pequeñas colaboraciones de la gente de clase media y baja. Sin embargo, nada de esto llegó a su destino, y hasta el día de hoy no se sabe a dónde fue a parar todo el recaudo. Desde la Organización de las Naciones Unidas hubo al menos 3 intentos de alto al fuego, pero ninguno prosperó. Unos días después del último intento, comenzó la recta final de la guerra por la batalla final a Puerto Argentino. El principio del fin llegó con el ataque del 11 de junio, en el que las tropas argentinas sufrieron derrotas consecutivas en los montes London, Dos Hermanas y Arriet. Desde esa madrugada el avance británico parecía imparable. Las tropas, compuestas en gran parte por jóvenes mal entrenados, con armamento obsoleto, poca munición, hambre y expuestos a un clima extremo, comenzaron a derrumbarse rápidamente. A pesar de la pésima situación, Galtieri insistía en seguir hasta la última consecuencia. Finalmente, el 14 de junio, el general Mario Benjamín Méndez, gobernador militar de las islas, formó la rendición. Así el gobierno militar se le vino abajo toda su fuerza, por lo que la crisis política se aceleró y el presidente Galtieri ofreció su renuncia el 17 de mayo de 1982, blindado por la humillación militar, y cada vez más provenientes crisis económicas. El último presidente de facto fue Reinaldo Viglione, quien asumió con la tarea de administración la transición a la democracia.
Mientras se desarrolla todo el conflicto político en el país, queda la pregunta: ¿qué pasó con los sobrevivientes de Malvinas? Aquí se abre uno de los capítulos más complejos y tristes de la historia argentina. El tratamiento que recibieron los excombatientes durante los primeros años al regreso de los soldados no estuvo marcado por homenajes ni reconocimientos, sino por silencio y abandono. La dictadura impuso un pacto de olvido, obligando a los excombatientes a no hablar de lo que vivieron. Muchos volvieron sin apoyo psicológico, sin asistencia del Estado y sin ni siquiera ser reconocidos oficialmente como veteranos de guerra. Y así comenzó un periodo que muchos analistas llamaban desmalvinización, una emisión consciente que implicó borrar la guerra del discurso público, silenciar a los excombatientes y evitar cualquier referencia al conflicto en los medios. Mientras que en el continente se imponía el olvido, en las Malvinas quedaban los cuerpos de 649 soldados argentinos, que más de la mitad fueron enterrados sin nombre en un cementerio en Isla Soledad. Despojados de homenaje, reconocimientos o siquiera consideración de haber participado en un acto heroico. 7.800 sobrevivientes retornaron a Argentina en su operativo secreto. No hubo bienvenida, ni desfiles, ni actos oficiales. Llegaron de noche en aviones militares, directo a sus casas, a sus hospitales con heridas visibles o invisibles. Con el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, la Junta llevó a la condena de todos los principales responsables de la dictadura, como Galtieri y otros 2 miembros de la Junta Militar durante la guerra, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lamidoso. Fueron condenados a 12 años de prisión. Años después, todos fueron indultados por el presidente Carlos Saúl Menem. Más adelante, Galtieri seguía procesado por genocidio, asesinato y desapariciones forzadas. Un informe del Centro de Excombatientes de Malvinas reveló datos alarmantes sobre la situación de los veteranos. Según un estudio, el 37% de los excombatientes había estado involucrado en situaciones de violencia doméstica. Un 26% portaba armas y había un alto número de casos de adicción al alcohol y a las drogas. Además, entre 350 y 4.454 combatientes se habían quitado la vida después de la guerra, superando en cantidad a los caídos en la batalla final por Puerto Argentino. Así nos despedimos de ustedes, esperando haberles informado sobre el tema de una forma interesante y que a partir de ahora hablemos de las Malvinas con orgullo y respeto. Adiós.